Contamos ahora, aprovechamos Sí, a Gabriel Docetas, él es psicólogo, viene a hablar de un tema serio, en realidad de todo lo que está sí. pasando en el Hospital Bonaparte, lo tenemos conectado, pero capaz que te ayuda un poquitito con eso Bueno, también, Gabriel. por ahí le Bienvenido preguntamos. a Radio Encendida, bienvenido aquí a Vorterix Mar del Plata, te saluda Martín Vera junto a Ayalén Vara en los estudios de Vorterix. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos muy bien, bárbaro. buenas tardes. ¿Vos nos escuchás bien? Bueno, sí, perfecto. Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Gracias por invitarme y bueno, feliz de acompañarles. No sé si este sería el ámbito para responder la consulta Claro, que recién exacto. Claro que sí. comentaban, pero algo podemos pensar. Bueno, Bueno, bien, para la dale, dale. próxima quizás. Sí, sí, ayudarlo un poco a Yalem Que a que no no puedo tenga ver nada de tanto terror. miedo cuando vaya a una película. ¿Te llegan ese tipo de consultas y eso te van a ver? Por supuesto, por supuesto. Es una época en la que ya abundan mucho las distopías en el mundo real y bueno, Claro. por eso por ahí el rubro terror o como ella decía, las cuestiones más desconocidas ya las vivimos tanto en la vida cotidiana que Claro. no hace falta ir a buscarlo a una película. No, Tal cual, es absolutamente. verdad. Tenemos al Hablando de alcance de la terror, mano. hablando de cuestiones distópicas, Sí, hablando de cosas que uno realmente no se esperaba, o al menos imaginaba que no podían ser así, te toca vivir una situación complicada, no a vos, sino a toda la familia, a la comunidad del Hospital Bonaparte. Ponernos un poquito en tema a la gente, a la audiencia, de qué estamos hablando cuando hablamos de este posible cierre del hospital. Sí, exactamente. En concreto, el viernes 4 de octubre se cierra por un documento administrativo la internación del hospital y a partir de allí surgía también la idea de que el hospital el día lunes cerraba sus puertas definitivamente. Bueno, principalmente para caracterizar un poquito la situación, el hospital es el único hospital nacional referente en salud mental y consumos problemáticos. Bueno, es una situación, digamos, bastante crítica respecto a la salud mental después de todo lo que fue la pandemia y sí. bueno, actualmente quienes trabajamos en salud mental decimos que estamos viviendo una pandemia de salud mental y, y resaltar principalmente, bueno, que hay muchas cuestiones que están en la agenda mediática pública respecto al cierre de organismos del Estado, pero que, digamos, muchas veces las opiniones que Ahí se entrecortó se un vierten poquito. desde los medios, desde el periodismo también, suelen ser complicadas en el sentido de que no brindan datos concretos, sino que son, bueno, cuestiones más ligadas a cosas ideológicas o a posturas más rígidas, partidarias, Ujú. de a favor de este gobierno, digamos. Sí. Y bueno, principalmente resaltar así como un dato que hay solo 8 provincias argentinas que tienen hospitales especializados en salud mental y que hoy tener un hospital nacional referente tiene un montón de argumentos que quienes estamos trabajando y en la materia, digamos, lo podemos brindar, pero bueno, principalmente eso, resaltar que es la idea de poder contar con una salud mental accesible a todo el territorio nacional en un contexto muy, muy complejo. ¿Cuál es la situación hoy, Gabriel? Mirá, el hospital en ningún momento dejó de funcionar, lo asistencial se sigue brindando. Hubo algunas cuestiones con las internaciones nuevas Ujú. de pacientes que por ahí ingresaban por guardia y precisaban una internación, pero realmente con la solidaridad de todos los trabajadores y de los distintos servicios del hospital se está sorteando eso. Falta de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y que en alguna oportunidad ya se habían comprometido a hacerlo, el acto administrativo que reabra las internaciones y el hospital está yendo, digamos, a un proceso de reestructuración, ellos lo llaman así, y bueno, se están evaluando, digamos, desde el ministerio todas las actividades que se hacen, los números de estadística, todas las cuestiones, y bueno, estamos a la espera, digamos, el colectivo de trabajadores se vio, digamos, desbordado por una situación que fue esto, digamos, después de venir de muchos meses de deterioro salarial, de ver compañeros que por ahí van renunciando porque no les queda otra, porque tenemos contratos trimestrales y no se puede ni siquiera planificar, digamos, un descanso en algún momento del año con la tranquilidad de saber que uno va a continuar teniendo el contrato.
Pero bueno, después de todo eso vino la amenaza y frente a eso toda la comunidad del hospital, no solamente los trabajadores, se activaron, se movieron y nos demostramos, y creo que demostramos a la opinión pública también, que hoy, digamos, la sociedad argentina no está lista como para que le vengan a decir, che, cerramos un hospital y que eso pase como si nada estuviera pasando. Así que... ¿Hay un retroceso del gobierno en ese sentido? ¿Hay un retroceso del gobierno ya, digamos, firme o está todo en una situación crítica que puede pasar cualquier cosa? Se perdió un poquito. ¿Se perdió la ahí? Pregunta. Te consultaba si hay un retroceso del gobierno en términos de esta cuestión administrativa que se planteaba, o todavía está en una situación crítica que no se sabe qué va a pasar. Ahí... Lo perdimos un instante, Lo perdimos, ¿no? Ahora vamos a ver si nos podemos volver a reconectar. Qué importante la pregunta que mencionás. Yo quería hacerle también alguna pregunta similar, incluso saber la cantidad o la estadística del número de personas que hay internadas. Bien, ahí y también, ahí está, a ver, lo retomamos. Gabriel. Ahí Dale, está. reformulale. Sí, ahí les escucho bien. Dale. No, principalmente, digamos, ahí llegaban las preguntas, las consultas. El tema digamos, de la internación, no tengo mucho más para agregar que lo que decía, digamos, se está esperando que se normalicen los ingresos, no se dejó de atender a ninguno de los pacientes, hay alguna cuestión también desde el ámbito jurídico, en donde el CELS instó a diversos organismos revisores de la Ley de Salud Mental y, bueno, algunas cuestiones, digamos, algunas instancias de amparos para garantizar la atención y el derecho de los pacientes. Y realmente el equipo interdisciplinario está trabajando, como yo decía, con mucha solidaridad, con mucho compromiso para poder dar una solución. En el mientras tanto, bueno, toca esperar, digamos, y se van a armar aparentemente mesas de trabajo para hablar de esta reestructuración, siempre con el horizonte, digamos, de lo que está pasando en otros organismos y con esta idea de, bueno, de achicar, de no gastar. Bueno, esperamos que esta reestructuración pueda servir para mejorar el hospital y, bueno, si tenemos que hablar de números, la población con la que nosotros trabajamos es una población en situación muy vulnerable y no llegamos a cubrir toda. Por lo tanto, si hay algo por mejorar es el alcance del hospital, la posibilidad de tener mayores coberturas y bueno, y obviamente pulir los procesos de trabajo de la mejor manera para hacerlos lo más eficientes posibles. Aparte hay un contexto también de que hay una ley de salud mental que implica que todo esto tendrá que ir más adelante, digamos, que haya más institutos, que haya más presencia del Estado, que la salud mental se tenga en cuenta desde un lugar más específico, y este gobierno es como que viene a hacer retroceder todo ese esquema. ¿Cómo viven esa parte ustedes? Y sí, la idea es, digamos, poner en jaque una ley que rige hace 14 años, que para poderse, digamos, ejercer en el día a día en los derechos de las personas que acceden a la salud, esa ley requería de la apertura de muchas instancias intermedias digamos, de reinserción social, como pueden ser casas de medio camino, distintos dispositivos ambulatorios intensivos como hospitales de día, bueno, varias cuestiones que obviamente no están saldadas. Claro. Y la idea es que, digamos, hay cosas de esta ley que son muy puntuales, que son un avance enorme en materia de derechos humanos de los pacientes, y no por lo que falta, que sería poder mejorar ciertas cuestiones, como también, por ejemplo, los casos muy graves cuando es una persona que de repente por un consumo problemático reincide permanentemente poniendo en riesgo a otros. Hoy en día el tema de las internaciones de ese tipo de casos es complejo, porque por ahí desde la mirada de la justicia los fiscales piden una intervención a un sistema sanitario que después dentro de lo que es el hospital tiene que definir lo que va a ser un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, y en función de eso determinar esa internación, y ahí en esos grises entre salud y justicia hay una parte de la sociedad que está esperando una respuesta, porque bueno, hay casos que realmente son muy complejos, y eso, digamos, la ley no lo ha podido saldar quizás. Pero bueno, no por eso, es como decir eso, bueno, esa sería la parte que todavía falta por resolver. Destruyendo todo lo que se hizo hasta ahora, no parecería ser el camino, digamos.
¿Qué pasa ahí, Gabriel? Vamos finalizando un poco la entrevista. Te agradecemos, por supuesto, el tiempo y la dedicación también a la hora de explicar. Pero ¿qué pasa? Me surge esta consulta con ustedes. ¿Qué pasa con la salud mental de ustedes? Que realmente han vivido días, meses de mucho estrés, en un contexto muy complicado, muy angustiante, muy estresante. ¿Qué pasa con toda esa parte? Mira, respecto a esto resalto sobre todo el trabajo que hace el Departamento de Formación del hospital. Actualmente, hoy y mañana, están sucediendo las jornadas anuales del hospital, en donde se presentan trabajos de todo el país, y lo que es la educación permanente en salud es uno de los principales recursos que existen para que los equipos de trabajo puedan seguir estando en la primera línea de batalla frente a las situaciones, digamos, con las que se trabajan. Y por otro lado, también al interior del hospital y con la solidaridad de los compañeros y de una posta de salud y cuidados que se acercó, que es una organización, digamos, de la sociedad civil y que se acercó como para aportarnos algo en esta lucha. Bueno, se va entrecortando. A ver si lo podemos... No, sí, de ahí vuelve como para... Estaba terminando la respuesta. Sí, justito. Pero bueno, es terrible la incertidumbre que Sí. provoca claramente no saber qué va a suceder. Te imagino eso, porque aparte de esta cuestión, ¿viste? Ahí está, ¿lo tenemos? A ver, ahí Gabriel, estamos con Gabriel Docetas, psicólogo del Hospital Bonaparte. Estaba finalizando un poco la respuesta, haciendo esa síntesis, Gabriel, decinos. Sí, no, principalmente las tareas del Departamento de Formación con todo lo que es educación permanente en salud, y actualmente se están brindando espacios para cuidar a los que cuidan, se están generando entre los mismos profesionales y con una posta de salud, que es una organización comunitaria que se acercó en este tiempo de permanencia en el hospital, ahí el fin de semana del 4 de octubre, y realmente es un trabajo colectivo de apostar a sostenernos. Y sobre todo de seguir brindando la atención de calidad que se brinda en el hospital, porque bueno, es un ataque a la salud pública, digamos. Uh-huh. Y si nosotros no vamos encontrando nuestras propias estrategias para cuidarnos entre nosotros, se hace muy complicado. Bueno, muy bien ahí que se puedan ayudar y colaborar y sostener en comunidad y felicitaciones por el laburo. Sí. Es un laburo que no se habla mucho, que se invisibiliza bastante, son temas que en general la sociedad no comenta, las familias que lo padecen prefieren también tenerlo un poco más, al menos más guardadito, y me parece que está bueno que con esto, que es algo terrible que quería hacer el gobierno, se empieza a hablar nuevamente de salud mental, de los cuidados necesarios y de un montón de gente que realmente necesita este acompañamiento que es terapéutico, que es medicinal y que también hace a muchas, pero muchas familias. Gabriel, un placer. Estamos ahí en contacto y por supuesto, bueno, contar con Radio Encendida y con Vorterix Mar del Plata para poder visibilizar y comentar también todo lo que vienen laburando y bueno, ahí también luchando contra estos fantasmas que quieren, sacar a la salud mental del camino. Bueno, muchísimas gracias y simplemente despedirme con una frase, digo, en estos tiempos, digamos, donde lo que reina es la crueldad, de hacer encuentros basados en la ternura, es un desafío seguir estando alegres y luchando por visibilizar cuáles son los problemas de cada uno y las formas de resolverlos en colectivo, no son individuales. Muchísimas gracias por mucho más encuentros con ternura y por mucha más amabilidad a la hora del trato cotidiano. Gabriel, un placer. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes. Y el saludo a todo el equipo, a la gente del Hospital Bonaparte. Nosotros estamos ya a las 19:32 de este 24 de octubre, donde se celebra el Día Nacional de la Astronomía. Ya lo tenemos aquí en los estudios a Leonardo Málaga, especialista marplatense. Bueno, viene con muchísimos premios y viene trabajando con toda una vida, mirando los astros, mirando el cosmos. En un ratito ya lo tenemos. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Radio Encendida, capítulo 167 en Vorterix. Quédate ahí.